Pues. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contabilidad Simple. En esta ocasión algo bien especial vamos a hacer. Vamos a salir de lo normalmente que tú ves los videos explicativos de contabilidad, porque tenemos a un gran invitado este día que nos va a compartir sobre un tema muy interesante, un tema que ustedes han propuesto en la parrilla que tiene que ver con las sociedades profesionales. Es algo que nació a fines del año pasado, pero no quiero adelantar un poco más de aquello, sino que quiero dejar ya invitado a don Luis Marín Concha, quien es abogado, cuenta con un magíster en Derecho de la Empresa y además es asesor en materia corporativa, entre muchas otras labores que desarrolla el día a día, que ahí nos va a ir contando dentro de la entrevista. Y además es autor de dos libros que tienen que ver con las pymes. El último libro publicado tiene que ver con las sociedades profesionales, así que todo un especialista hemos traído el día de hoy para que hablemos sobre un tema que nos convoca, que tiene que ver con las sociedades profesionales. Sin más preámbulos, dejamos aquí. Bienvenido, Luis. Hola Feliciano, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario que van a ver este video. Todavía nos da 11:30, así que estamos bien. Oye Súper. Feliciano, bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, voy a hablar de un tema que partió muy fuerte el año pasado y que la gente no se dio cuenta de que iba a tener grandes efectos, que fue el tema de las sociedades profesionales. Y este tema, yo te diría que se catapultó a partir de este año, de 1 de enero del 2023, porque en ese minuto para adelante, todos los otros tipos societarios antiguos quedaron grabados con IVA, excepto uno, las sociedades profesionales. Entonces ahí muchas personas, empresas, y sobre todo nosotros, los mismos profesionales, me incluyo yo como abogado también, tuvimos que empezar a meditar si ya hacíamos y constituíamos una sociedad profesional. Y ahí fue Así es. cuando me di cuenta que esta sociedad profesional que estaba olvidada, que era una sociedad de los años 60, cuando partió, que se había ya dejado en desuso en el año 90, tuvimos que desempolvarla, empezar a estudiarla de nuevo, y el año pasado me invitaron a las cuartas jornadas de Derecho Tributario, y ahí me di cuenta que había que retomar este tema porque nosotros teníamos que facturar sin IVA. ¿Por qué? Porque si no facturábamos sin IVA, lo que iba a pasar es que íbamos a tener que incrementar el precio de los servicios. Eso va para ti también, Feliciano, a los contadores. Todos los contadores tenían que subir el Así es. precio, por ejemplo, de 100 lucas a 119.000. Entonces, ese 19% de recargo en el precio se lo iba a llevar completo el consumidor final, y la verdad es que la pelea hoy en día está muy complicada. O sea, tú no puedes llegar y subir el precio de un guatacazo sin perder clientes. Entonces, Exactamente, pues el tema de precios es justamente uno de los puntos que evalúa el cliente en este caso al momento de contratar o no un servicio, así que es súper importante. yo te diría que esa fue la razón principal por la cual me llevé un poco a analizar el tema. Y cuando estuve analizándolo, lo primero que me di cuenta fue eso, pues, o sea, lo mismo que tú estás diciendo, que el tema del precio era fatal, pues. Entonces nosotros no podemos llegar de un día para otro y decir: el cliente sabe que le voy a cobrar más 19%. Y esa problemática me llevó a estudiar, bueno, ¿qué son estas sociedades profesionales? Y tuve que desempolvar un poco los apuntes que tenía yo cuando joven. Volví a reestudiar estas sociedades que no se ocupaban mucho ya, la verdad es que casi nadie la ocupaba. Todos los contadores y los abogados estábamos trabajando probablemente con las famosas sociedades por acciones, que son estas sociedades unipersonales en la cual tú puedes estar solo, sin socio, sin nada, y tú empezás a facturar, y eran las más entretenidas, las más dinámicas, siguen siendo las más usadas, siguen siendo las más versátiles, pero la dejaron fuera de este tema de la ley, y por eso saqué ahí un poco el libro, la ley 21.420, que fue esta ley que trajo una serie de cambios en varias materias, pero dentro de esa ley dijo: ¿sabe qué? Voy a afectar con IVA a todos los tipos societarios, excepto uno, la sociedad profesional. Y por eso es que, como ya había ido a las charlas, ya tenía varios material, dije: ¿sabes qué? Me senté y voy a escribir un libro por el cual en el fondo lo concreté en el 2023, me costó harto trabajo sacarlo,
y ya sacamos el libro y contamos ahí todos estos problemas que en el fondo consultaste tú referente a la sociedad profesional. Lo primero que te voy a comentar fue, tú me hiciste una pregunta, me preguntaste, oye, ¿qué son las sociedades profesionales? Mira, lo primero que te voy a contar, las sociedades profesionales son un tipo societario sui generis, muy especial. Es un tipo societario que está en la ley de la renta. Tú no lo vas a encontrar en el Código de Comercio, no lo vas a encontrar en el Código Civil. Entonces, es un tipo que solamente está creado para efectos tributarios. Y ahí, por esa razón, es que tiene muchas particularidades que tú tienes que revisar y analizar cuando tú la haces. Entonces, no es una cosa que tú llegues y la constituyas. La verdad es que ahí yo creo que todos los profesionales nos encontramos con la sorpresa que no sabíamos cómo hacerla, qué había que hacer, cuáles los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese elemento fue un poco lo que traté en el libro, Feliciano. Muy bien, y qué bueno que hayas tratado esos asuntos porque justamente cuando ocurrió fue muy poco el tiempo que se dio. Lo podemos ver ahora que hay una excepción nuevamente para aquellos que no alcanzaron dentro de un plazo a convertirse en sociedad profesional, pero ahí lo vamos a ver un poquitito más allá en la entrevista. Ya. Cuéntame, Luis, ¿cómo impactó este tema de las sociedades? ¿Cómo lo ves tú en los servicios para ti en particular? A final de año del 2022, lo que te comenté, empezaron muchas consultas de gente que, oye, ¿quiere estas sociedades profesionales? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Todo. Yo diría que casi todos los profesionales se vieron enfrentados a si constituían o no una sociedad profesional. Y yo creo que todavía muchos profesionales no saben que existe este tipo societario. Y lo que les pasó es que el primer efecto es que de diciembre del 2022 a enero del 2023 empezaron a tener que facturar con IVA. Ese fue el primer guatacazo que te puedo decir que pasó. Incluso tuvieron problemas prácticos. O sea, a mí me pasó con clientes que facturaban exento y que trataron de facturar afecto y el sistema no los dejaba. Y eso fue el primer problema que ya tuvieron. Y dijeron, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema los bloqueó. Eso fue. Crearon nueva actividad económica, les cambió el sistema, les dijo, señores, ustedes ahora están afectos. Entonces usted no puede emitir exento. Y también pasó a la inversa. Ojo, unos que estaban Sí, afectos, que trataron de hacer el exento y no pudieron. Así que así es. ese fue, yo diría, el primer problema que pasó. El segundo problema fue Exacto. en que, bueno, los que trataron de hacer socios profesionales, algunos lo hicieron antes del 1 de enero y otros lo hicieron después del 1 de enero. Bueno, los que hicieron antes del 1 de enero tuvieron una serie de efectos que no los voy a contar aquí, los conté en el libro, y tuvieron una serie de problemas. Los que hicieron después del 1 de enero también tuvieron otro tipo de problemas, sobre todo en la partida. Y ahí crearon, si ustedes no sé si se acuerdan, pero si no les recuerdo, sacó una circular a última hora, el último mes. Por eso tú dices que no tuvimos tiempo, claro, porque tuvimos un mes para estudiar una circular tremenda, en la cual decía, oiga, ¿sabe qué? ¿Cómo nosotros nos inscribimos en estas sociedades profesionales? Y esa circular, que reguló un poco el procedimiento extraordinario y el ordinario, dijo, oiga, ya, tiene un plazo usted para inscribirse, porque no había tiempo revisar la cantidad de papeles que implicaba para el servicio, y era obvio, entonces dio 6 meses. Pero ¿qué pasó? Ya pasaron los 6 meses, en junio. Y cuando estaba llegando el plazo, todavía había gente que se estaba inscribiendo y todavía faltaba gente por revisar. Entonces, ¿qué hizo el servicio? Muy astutamente, sacó una nueva circular, dijo, ¿sabe qué? Les doy más plazo, como si fuera beneficioso, pero se te olvida que esa es un arma de doble filo, porque claro, nos dio más plazo para inscribir sociedades personales hasta final de este año, pero también dio más plazo para poder revisar si tú cumplías o no los requisitos de ser sociedades profesionales. Porque te aseguro, Feliciano, que hay muchas sociedades que llegaron y se inscribieron y que probablemente no lo son. Los requisitos son muy taxativos, son muy especiales. Es demasiado largo para analizarlo en una charla. La verdad es que requeriría un mini seminario, por lo menos, de unos 10 días o puede ser un poquito menos, pero que fueran un poco los requisitos que yo traté taxativamente en el libro, porque hay que desarrollarlo uno por uno y ver si se cumplen todos. Y si falta alguno, está ahí fuera. Son todos copulativos. Perfecto. Cuéntame en particular, Luis, ¿tú creaste tus sociedades profesionales? Porque yo, por ejemplo, en mi caso me quedé con la SPA tradicional, asumí el IVA y también comuniqué a mis clientes que venía este cambio al cual no me iba a sumar porque venía ya de una separación de socios, que ese es otro tema. O sea, acá te obligan a crear una sociedad que tienes que tener un socio y yo venía de una experiencia ya de separar de sociedad
Entonces no iba a ir nuevamente a buscar un socio, por lo tanto me quedé como SPA y tengo mi propia experiencia ahí, pero cuéntame tú, ¿qué es lo que hiciste cuando ocurrió este cambio? Bueno, tuve que analizarla igual que tú y tomar una decisión. La verdad es que cuando tomé la decisión ya había más o menos procesado el problema y me di cuenta que de todas maneras es beneficioso tener una sociedad profesionales para efecto de ahorrarme el IVA. Así que la empecé y la constituí. Y ojo, no lo hice al tiro, esperé justamente un mes y fracción para ver cómo le iban los primeros pollitos, como digo yo, que experimentaron, que les fue pésimo a algunos, otros les fue bien, otros tuvieron problemas, incluso un par de clientes tuvieron otros problemas. La cosa es que, en definitiva, la creé y ya me inscribí y ya estoy facturando con él. Pero no te voy a decir que fue así automático, me costó partirla, o sea, yo tuve problemas, imagínate cómo fueron los otros. Eso. Así que yo, ¿Cuánto, mi cuánto es el recomendación es que periodo que tienen que tienes que hacerla, esperar? hay que verla. ¿Cuánto es el periodo que tienes que esperar desde que decides tomar este tema de crear la empresa como sociedad profesional hasta que ya puedes facturar? ¿Más o menos cuánto es el tiempo transcurrido? Mira, en mi caso fue como un mes el que te podría calcular. O sea, el mes de Ya. espera que yo hice fue enero y luego la creé en febrero y empecé a facturar ya a partir, ya te diría, de marzo. O sea, cuando comenzó el año, más o menos el ritmo del El- año ahí. bueno, llegamos todos de vacaciones y ahí fue el segundo boom, pues. Toda la gente dijo, bueno, ¿y ahora Claro. qué hacemos? Empezamos a facturar y ahí vinieron los otros problemas, lo que te dije, que algunos podían facturar, otros no podían facturar, y otros siguen facturando mal, ¿ah? Esa otra, siguen Sí, facturando sí. mal. Exactamente. Aún así hay un tema de... También vino un poquito de impuesto interno, cambió los códigos de actividad a todo esto y muchas veces ahí el código de actividad no siempre se relaciona con el giro que uno coloca en simples palabras. Entonces ahí igual hay un cruce de información bastante de cuidado. Luis, cuéntame, después que ya creaste tu sociedad de profesional, ¿cómo ha sido este cambio? ¿Volverías a una SPA o sea, a tener este tema como lo tenías antes, pero incorporando el IVA? ¿O está bien la decisión que tú tomaste, Mira, tú, desde tú tu punto de señalaste vista? el gran problema o la gran limitante que tienen las sociedades profesionales, en mi opinión, es que no aceptan las sociedades unipersonales, no acepta esta sociedad de la SPA, no acepta la IRL, el servicio no las quiere, en el fondo. Pero la verdad es que es un error doctrinario porque tú sabes que el derecho comercial ha evolucionado. Todos los negocios han evolucionado a que mucha gente hace negocios solo. Entonces el derecho comercial está en el siglo XXI, en mi opinión, ya está en un derecho que tú puedes hacer sociedades de manera solitaria. No requieres socio para tener sociedades. Por eso se crearon las sociedades unipersonales. Y ahí está la SPA, que es la que más usan en Chile, y después viene la IRL, que es la segunda más usada. ¿Ya? Entonces, cuando limitaron el tipo societario o la estructura, la forma de hacer y pusieron este sistema, lamentablemente se fueron para atrás en la doctrina y mantuvieron lo que yo llamo la doctrina clásica de la época de Andrés Bello, la del siglo XVIII, incluso puede ser más atrás, en que es la doctrina contractualista en que requiere dos o más socios. Y eso la verdad es que es algo añejo, es una doctrina del servicio que está equivocado, porque no es la doctrina actual del derecho comercial. Y yo creo que puede suceder, de hecho yo lo planteo, y lo planteé en la cuarta jornada de derecho tributario, que yo creo que uno puede crear una sociedad de profesionales unipersonal. Lo que pasa es que hay que pelearla y hay que pelearla en un tribunal tributario y obtener una sentencia que diga, ¿sabe qué? Hoy en día sí se pueden hacer sociedades unipersonales, porque es algo que no está regulado en ninguna parte. ¿Ah? Esto está, como te dije, solamente en la ley de la renta. Exacto, ese es un muy buen punto el que trata Luis, porque en cierta manera nos vimos con esta nueva ley que te exigía tener un socio. Y bien sabes tú que crear algo en sociedad es bastante complejo. Trae de la Uh, mano también Tener el socios tema muy de... complicado. Sí, entonces es una gran decisión que tienes que tomar. Y fue ahí donde yo en particular preferí continuar con mi SPA y incorporar el IVA, que ya era obligación hacerlo. Y obviamente eso me llevó a subir los precios en lo que es servicio. Y ahí es donde entran otros factores diferenciadores,
que hay que jugársela un poco más, hay que hacer cierta estrategia de marketing que te permita también ser competitivo, ya no sea en precio, pero sí en otras características como al momento de prestar servicio. Yo Así comparto que contigo, pero te quería decir, por eso va un poco para las conclusiones. Yo creo que los profesionales deberíamos tener al final dos sociedades. Una que esté afecta a IVA, que es la operativa para todas las cosas con IVA, y otra que es una sociedad de profesionales exenta de IVA para todo lo que es servicio nomás. Porque la verdad, probablemente, no sé si te pasa a ti, pero en mi caso debe ser el 80% o el 90% son solamente servicios, por lo cual no ocupo el IVA. Y ese 10% dejarlo en una sociedad que quizás todavía me conviene, me sirve, separado. Entonces volvimos un poco a la década de los 90, en la cual muchas sociedades, muchas estructuras, incluso estudios, tenían dos tipos societarios, uno afecto y uno exento. Yo creo que para allá va el tema. Yo entiendo el problema tuyo, o sea, una de las preguntas que me hacen mucho, oye, ¿tengo que tener socio? Y yo digo, lamentablemente en estos tipos societarios, claro que tienes que tener socio, a menos que quieras pelear, hacer la pelea del servicio puesto interno. Todavía no hay ningún valiente que se haya atrevido, pero yo estoy dispuesto a que si alguien quiere intentarlo y pelearlo, no importa la jurisdicción, bueno, intentémoslo. El peor escenario que va a suceder es que te digan que no, pero también existe una buena posibilidad en que te digan que sí, y si te dicen que sí, significa que vaya a ser el primer sociedad profesional unipersonal como SPA, por ejemplo. Así que Feliciano, si quieres tirarte ahí a la pesita, yo te invito, te asesoro y vamos a la pelea, ¿no? la mejor manera de aprender dicen que hay que practicar, por lo menos esa es la Follando. metodología. Así que vamos a ver eso en el futuro. Luis, cuéntame con respecto a, hoy en día ya me hablaste de que demoraban alrededor de un mes el obtener esta sociedad, pero si yo quisiera tener esta sociedad, ¿cuáles son los requisitos claves que debo considerar para ya ir tomando la decisión? Ya mira, mi tema para los contadores es que hay dos maneras en general de hacerla. Una es el sistema tradicional, que es el que conoce un poquito más los abogados, que es el tema de la escritura, notaría, inscripción, publicación, que ese ya lo saben, que lo manejamos para los abogados. Y el otro sistema que estaban ocupando mucho los contadores, que es el sistema de la empresa de un día. Pero el sistema de la empresa de un día no hay una figura específica de la sociedad profesional. La verdad es que ahí tú tienes que cumplir todos los requisitos especiales de las sociedades profesionales, los cuales yo personalmente los detallé en el libro, y ahí los invito, si quieren, a tratar de hacerlo ahí. En el fondo, incluso dejo un modelo de cómo hacerlo. Pero para eso, ahí sí que marketing, pues, tienen que comprarme el libro. Obviamente, porque para poder ver los requisitos, tú tienes que cumplir una serie de condiciones. Y ahí tú vas a ver si puedes o no cumplir las condiciones. Si no las cumple, mejor no te tires a la piscina, eso es lo que, obviamente, porque es riesgoso. Y yo creo que hay gente, lo que te comentaba yo creo que hay muchas sociedades que se tiraron y que están facturando como profesionales, pero probablemente no lo sean. Y el problema no va a ser ahora, Feliciano, sino va a ser cuando, el próximo año, después de la operación Red. Entonces imagínate que tú facturaste todo un año exento y después te llega una liquidación con IVA. Va a ser tremendo el tema. Así es. Cuéntame, pero mira, eh, te quiero comentar que en esto, ¿cuál sería la principal? Ya vimos las ventajas, la obligación según la ley, pero ¿cuál es la desventaja que tendríamos de tener una sociedad de profesionales? La principal, yo te diría, es que los derechos son personalísimos. ¿Ah? Como están forzando que sean sociedades de personas, todos los derechos son personalísimos. Y ser personalísimo significa que tienes que estar 100% de acuerdo. Y aquí viene un poco lo que tú partías. Decías, bueno, si yo estoy con un socio, o sea, somos dos socios, tenemos que estar los dos 100% de acuerdo. Y si no estamos 100% de acuerdo, viene un quiebre. ¿Te fijáis? Entonces, no es como la sociedad por acciones que tú llegáis a transferir las acciones y te ibais, o le compráis los derechos al otro, llega automático. No es tan así. Esa es la principal desventaja que tú vas a encontrar, los derechos personalísimos que tiene esta fórmula que está ocupando el servicio de sociedades profesionales que sean sociedades de personas. Yo diría que eso, porque la otra desventaja que tiene, bueno, es que tiene una serie de requisitos. Los requisitos en sí son varios. ¿Y qué pasa si tú no cumples alguno? Dejas de ser sociedades profesionales. Entonces ahí yo he visto, incluso he visto sociedades que creen ser sociedades profesionales y la verdad es que no lo son. Eso yo te diría así rápidamente. Perfecto, mira, nos llega, hay una,
unas consultas que nos llegan desde Instagram, porque antes de hacer esta entrevista yo comenté que iba a entrevistar al destacado Luis Marín, Gracias. y la audiencia sí generó preguntas y es lo que te quiero presentar. Mira, hay una pregunta que llega desde Instagram y dice, ¿los socios deben aportar partes iguales o puede haber dos socios, uno que aporte 20% y el otro 80%? Ya. Eso fue, bueno, uno de los primeros temas era retomar cómo era el tema de las sociedades profesionales. Los porcentajes pueden ser totalmente variados. Es decir, puede ser 80-20, 70-30, 50. No es obligación que sea 50-50, para empezar. Así que ahí ya te respondo la primera pregunta. La primera parte de la pregunta. Y lo otro que te va a responder va a ser una de las problemáticas que tienen las sociedades profesionales. Es qué pasa cuando la gente hace estas sociedades con 99,1%. Y ahí venía una cosa antigua, que eran los famosos testaferros, que eran estos socios ocultos que o se hacían solamente para efecto de cumplir el requisito de tener dos más socios, pero la verdad es que no existían. Y ahí hay que tener cuidado con eso, porque si tú tienes un testaferro, existe la posibilidad que te digan que no hay una sociedad profesional. Entonces, ahí el tema de los porcentajes sí tiene un poco de importancia y hay que analizarlo caso a caso, y cada caso es un mundo, o sea, cada sociedad tiene su estructura y hay que verlo. Los porcentajes a determinar depende mucho de cómo es la actividad y el negocio. ¿Ah? Pero se pueden haber cláusulas especiales, se pueden pactar, se puede moldear esta cosa. ¿Eh? Incluso la gente no lo sabe, pero tú puedes tener sociedades en cascada. Una sociedad personal arriba y otra sociedad personal abajo y así, hasta el segundo nivel. Que es una cosa antigua que quedó porque, como se regula por una ley muy antigua, quedó por una circular del año 91. Imagina todo eso lo puedo encontrar en el libro. Todo está absolutamente detallado. La verdad es que, como te digo, me tocó el informe, me tocó hacerlo, entonces tuve que analizarlo y al analizarlo aproveché y ya tenía el material para hacer el libro. Ahí los invito porque les va a aclarar todas estas dudas que son dudas prácticas que van a tener, no ahora, sino para siempre. Perfecto, Luis. Bueno, mira, otra pregunta que llega de Instagram, Y feliciano.filgueira, ahí dejo el datito del Instagram para que lo sigan, es la figura sueldo empresarial. Bien sabemos que el sueldo empresarial tiene un efecto tributario por sobre el efecto ahí del tema de sueldos. ¿Sufre alguna modificación al aplicarla a este tipo de sociedad profesional? sí, tienes que ver cuándo lo puedes utilizar. Y ahí vas a tener que hacer una serie de distinciones. Pero la verdad, ahí, Feliciano, que es un poco largo. Y ahí está específicamente tratado porque vas a tener que determinar según qué régimen eligió tu sociedad de profesionales, porque puedes tributar en segunda o puedes tributar en primera, y según eso es como tú puedes utilizar. Y ahí yo lo puse específicamente, porque eso sí cambiaba. O sea, el sueldo empresarial, que es una cosa que viene en la ley 21.210, que trajo toda esa reforma tributaria, que es la última reforma tributaria que está vigente todavía, que fue la que traté en el primer libro, Manual Pyme, Sociedad, Impuestos. Ahí traté todo el tema del sueldo empresarial y traté un poco el tema de los regímenes PYME y cómo se utiliza. Eso está todo bien, excepto que en estas sociedades profesionales tiene unas pequeñas variantes, porque hay que distinguir si es primera categoría o en segunda categoría. Ahí sí que tienes que tener un poquito Ah, muy cuidado bien. cómo lo Ahí ya utilizas. no. No Muy es bien, ahí nos parejo. diste unos tips. Sí, po. Mira, otra pregunta que se repite mucho es que tiene que ver, sabemos que, por ejemplo, cuando uno crea una IRL, este tipo de empresa, nos pide dentro de sus características que se coloca el nombre completo del representante legal y además el rubro donde se va a dedicar, terminando con la frase EIRL. Por ejemplo, Luis Marín, Servicios Profesionales EIRL, sería un ejemplo. Sí, perfecto. Para el efecto de la sociedad de profesional, ocurre igual como requisito el tema de la razón social, ¿tiene que ir con alguna exigencia previa o no? Bueno, para serte franco, no hay exigencias legales así, 1, 2, 3, 4, 5, no existen. Pero sí hay exigencias que vienen un poco de las circulares que sacó el Servicio de Impuesto Interno, justamente la del año pasado, y también hay exigencias de carácter práctico. Entonces, claro, en algunos casos, ¿cómo tú diferencias realmente cuando es una sociedad normal de una sociedad de profesionales?
En muchos profesionales ocupamos la frase, lo que tú dijiste, sociedades profesionales XX, tanto, tanto. Entonces, efectivamente, es un requisito que es más de carácter práctico, pero no existe una obligación legal respecto a ese punto. O sea, no es obligatorio. Eso te lo dejo de claro. No hay una ley que diga que tiene que ser así. Pero si tú te vas un poco a la práctica y uno tiene que trabajar con la práctica y sobre todo después cuando presenta los papeles después del servicio de puesto interno, ahí tienes que tener cuidado porque si no, no les gusta cómo quedó, te van a decir solamente que por el nombre no les gustó y te lo pueden rechazar. Y ahí entras en un loop de tener que entrar a pelearlo en un tribunal tributario y tú calificar que es una sociedad profesional. Y ahí volvemos a traer los mismos problemas. Entonces, si tú me preguntas, no es un requisito legal, pero podría considerarse que es un requisito práctico. Perfecto, Luis. Mira, una de las preguntas que estaba analizando mientras escuchaba muy atentamente es que tiene que ver con, ¿qué recomendarías tú? Si yo quiero crear una sociedad de profesional el día de mañana, por ejemplo, está tu empresa en un día que mucho se marketea que lo puedes hacer tú mismo. Puedes crear Así una es. empresa en un día, tal cual como dice el nombre, no requieres de mucho, de un abogado o un contador que lo haga. Para las sociedades profesionales, ¿tú recomendarías lo mismo o estaríamos ya frente a buscar un Yo ahí profesional? haría una salvedad. La verdad es que quizás para otro tipo societario es fácil llegar a hacer un poquito clic clic y poner datos, ¿no? Y tú te la podrías hacer. Pero en el caso de las sociedades profesionales, como tienes que cumplir una serie de requisitos prácticos, ya tiene que haber una revisión en cuanto a si cumple o no los requisitos prácticos y luego tienes que colocar una serie de cláusulas en la sociedad de empresa un día que probablemente, o sea, no te las da derechamente, no aparecen ahí. Incluso regula el tema de los mismos socios, qué pasa con los socios. Todo ese tipo de cosas no está en la sociedad de empresa en un día. Entonces, ahí sí yo les sugiero, porque no es obligatorio, pero sí les sugiero a todos los contadores y a todas las personas que quieran hacer una sociedad personales, yo prefiero que gasten la consulta como hacen la del doctor, hagan la consulta del abogado y paguen por lo menos la asesoría del abogado. ¿Para qué? Para que les diga las cosas que tiene, primero, si cumple los requisitos y segundo, las cosas que tiene que tener esta sociedad para que sea sociedad profesional. Porque si no lo hacen con un profesional, abogado, experto o alguien que se trabaje en esto, lo que va a pasar es que existe el riesgo que creen una sociedad y puede ser que esa sociedad no cumpla los requisitos de las sociedades profesionales y va a pasar lo que te expliqué, que ustedes van a estar facturando creyendo que es una sociedad profesional y un año después les va a decir, oiga, esto no era. Entonces, ahí sí que el profesional que se dedique a esto es el que les va a apoyar en la creación de las sociedades. Yo creo un poco lo que hacemos nosotros en Emprendepyme, uno se dedica a crear sociedades durante muchos años, pero también uno tiene mucha práctica en eso. Y la razón es por eso. De ahí un poco lo que tú decías, pues, te diferencias de las demás personas cuando ofrece un servicio anexo que le da a los que están creando, a los emprendedores, a los contadores, incluso a los propios abogados, un servicio especial para que tú estés creando una buena estructura jurídica y esa estructura jurídica después siga para siempre y te dé fruto. Porque si la haces mal, va a ser un problema. Muy buena acotación, Luis, lo comparto. Mira, si yo ya estoy decidido en crear una sociedad profesional, ¿tú prestas el servicio actualmente o ahí cuéntame un poquito al detalle? Y aquí me va a marketear, porque obviamente nosotros nos dedicamos hace 23 años a hacer sociedades. La verdad es que yo ya he hecho ya más de 2.500 sociedades en lo personal. Entonces, claro, tengo un poquito más de experiencia en esta parte. Y ahí creé este servicio específico de la sociedad profesional a partir del año pasado. Empecé a crear, yo partí la primera el año pasado, te diría en noviembre, incluso un poquito antes, te podría haber dicho. Antes de la cuarta jornada empecé ya a estructurarla y saqué la primera antes del 1 de enero y después ya empecé a sacar la otra después del 1 de enero. Y de hecho, hace poco, ayer me cotizaron una nueva que quieren hacerla unos ingenieros que necesitan una sociedad profesional porque se dieron cuenta que habían pasado 6 meses, estaban facturando con IVA y se dieron cuenta que necesitaban ser más competitivos y quieren hacer unas sociedades profesionales para poder prestar el mismo servicio pero sin IVA. Y es lo que te pasa a Per- ti, Feliciano, por eso te Perfecto, digo, Luis. ojo, tenés que ahí, sí, pues, Eh, puede ser más barato, ¿Cómo, pues cómo si eres más ubicamos a Luis barato, Marín? ¿ah? ¿Cómo ubicamos a Luis Marín? Bueno, me ubican, es fácil, mira, mi correo es luis@marin.cl
Y si no, le voy a dar la página, si me permite, voy a compartir pantalla, oye, porque te voy a mostrar ahí un link donde primero pueden comprar el libro y pueden también ahí ubicarme en los mails de la empresa para que usted lo vea. Permíteme, voy a compartir pantalla. Ahí se ve la pantalla, presentación. Ahí está. Y estamos más modernos, así que si tienen el teléfono, pueden escanear el código QR y los va a llevar exactamente al link donde pueden comprar el libro, que lo tengo en oferta ahora, todavía el lanzamiento, espero mantenerlo hasta septiembre, y por el mes de agosto por lo menos, 28.000 más el costo de envío. Es un libro en formato tapa blanda, ¿sí? Y yo creo que les va a ser muy útil, sobre todo si ustedes van a trabajar o van a desarrollar y prestar su servicio a través de este tipo societario, porque algo que lo va a acompañar muchos años, o sea, a menos que cambie la ley, cosa que no va a ser ahora, va a seguir un par de años más. Ahí me pueden encontrar info@emprendepymes.cl. Ese es el mail de la empresa y esa es la página web, que es www.emprendepymes.cl. Perfecto. Y además lo puedes encontrar en LinkedIn, donde he visto que tienes una newsletter muy activa. Cuéntame un poquito al respecto ahí. Bueno, en la pandemia yo creo que nos pasó a todos, ¿ah? Yo la verdad es que nunca tenía tiempo para sentarme a escribir o analizar temas y en la pandemia empecé a escribir un par de temas de sociedad, de la cosa que me gusta a mí, de crear empresas, emprendedores, la parte impuestos, la parte pyme, todo. Yo realmente yo estoy enfocado al nicho de lo que es pyme, todo lo que es ese segmento. Y empecé a trabajar y haciendo newsletter. Y este último tiempo incluso he estado viendo la parte legal de las pymes, el legal tech que le llaman, de las nuevas tecnologías, que dejemos eso pendiente quizás para otro día, Feliciano, de todas las cosas de las nuevas tecnologías que van a venir para las pymes de la IA que le llaman. La gente se asusta, pero son herramientas que uno trabaja, es como cuando salió el Internet, es cuando salió Google, cuando salió Google Space, cuando salió Facebook, todas esas herramientas nuevas que están apareciendo para las pymes que la verdad que es muy sorprendente. Entonces, ahí estoy haciendo constantemente, yo diría que una vez cada 2 semanas fijo, estoy tirando un newsletter ahí. Perfecto. Entonces ya saben, ahí lo pueden encontrar en LinkedIn, donde está muy activo en las redes sociales, particularmente en esta red social, ¿cierto, Luis? Sí, no, la verdad es que no ocupo casi Instagram. Voy a aprender ahí, tengo que aprender a otras personas porque no sé ocupar mucho Instagram y otras redes sociales. Pero sí tiro un par de Twitter por la empresa y un par de Instagram, pero principalmente LinkedIn, que es una red más profesional, que es un poquito más seria, aunque contamos temas y hablamos temas de lo que a nosotros nos preocupa, que es trabajo, que no es lo que nos dedicamos el día a día. Oye, Feliciano, eh, Cuénteme, estimado. para concluir, porque por un tema de tiempo tengo que irme a a otra reunión, yo te quería decir que la verdad es que si conviene o no hacer sociedades profesionales, la respuesta en mi opinión es sí, de todas maneras, porque tú facturas exento sin IVA. ¿Cómo tienes que hacerla? Bueno, les di un par de tips ahí, cómo tienen que hacerlo, las dos vías principales. Y lo tercero es que mi sugerencia es que lo hagan asesorado, no se tiren a la piscina, sobre todo si tienen dudas, porque ante la duda hay el dicho mejor abstente. Y efectivamente en este caso, que es una sociedad especial, sui generis, con muchos requisitos, mejor cumplirlo o si no van a partir mal. ¿Ah? Muchas gracias, Feliciano, por la invitación Perfecto. a tu canal ahí y muy Muchas agradecido gracias, también. Luis. Efectivamente, ahí lo vamos a dejar cordialmente invitado a que se sumen. Vamos a estar publicando en distintas redes sociales. Así que ya pueden encontrar a Luis en su plataforma, comprar su libro. Apoyemos también estas iniciativas que totalmente hay. Es un libro que tú autogestionaste, que fue algo que me comentaste backstage, que también lo vamos a analizar el día de mañana, cómo esto de las editoriales y cómo es lanzar su libro con sus propios recursos. Así que apoyemos todas estas iniciativas que nos ayudan y que nos nutren de conocimiento. Luis es uno de ellos que nos aporta mucho contenido, mucha información. Así que muy agradecido, Luis, de que hayas aceptado esta invitación. Espero que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión y están todos cordialmente invitados a seguir Contabilidad Simple con Feliciano Filgueira en YouTube y Feliciano Filgueira en las distintas redes sociales. Que tengan un excelente día y déjame acá los comentarios. ¿Qué te pareció la entrevista y qué otros temas te gustaría tratar en el futuro? Chao, chao. Chao, muchas gracias.